¿Por qué Orbán ha perdido las elecciones? Mucha gente se lo pregunta, hay distintas suposiciones. Se habla del efecto anti-Trump, pero aquí hemos comentado en numerosas ocasiones que lo que es la política exterior no suele ser tan relevante a la hora de elegir al presidente de un gobierno. Si bien, por supuesto, Italia o España no es Hungría. Hungría es un país mucho más pequeño que sí depende bastante de fuerzas externas y de hecho es una disputa constante entre lo que es la Unión Europea y Rusia. Pero más allá de esto, vamos a adentrarnos un poco en los candidatos y en lo que han sido estas elecciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, un primer gráfico en el que muestro el resultado. El resultado es claro, o sea, Fidesz consigue apenas un 38% del voto, su peor resultado desde el año 2010, mientras que Tista alcanza el 53,06. Aquí vemos, por ejemplo, pues cómo han ido progresando estos resultados. En 2010 ganó con un 53%, bajó un 44%, subió un 47%, en 2022 llegó a un 52,52% el partido de Orbán. El punto está en que, ¿por qué ha perdido Fidesz o Orbán estas elecciones? Vamos a centrarnos en el rival de Orbán, Magyar. Magyar perteneció a Fidesz, el partido de Orbán, hasta hace apenas 2 años. Ahí se produjo una crisis importante y es que el propio Magyar publicó unos audios en los que la exministra de Justicia, Varga, aceptaba que la presidenta, en ese momento Katalin Novak, indultara a la subdirectora de un centro en el que se había producido acoso sexual. Esta lo que hizo fue pues ocultarlo. Entonces, por ordenar un poco, Endrekonia, que es la precisamente mujer que salió indultada, Katalin Novak, la presidenta de la República de Hungría, escogida por Fidesz, aquí hay muchos intereses, directamente la Asamblea elige a la presidenta de la República, y una tercera persona que es la exministra de Justicia y a su vez exmujer de Magyar. Esto, más allá del grave escándalo, lo que supuso fue una pérdida de credibilidad enorme de Fidesz, el partido del gobierno que hasta ahora había representado lo que eran los valores tradicionales, los valores de la familia. De hecho, el partido ha llevado a cabo numerosas actuaciones pro natalidad en sus medidas. Claro que esto precisamente también explica su propia derrota, porque hay que ser claro, la sociedad en Hungría es altamente conservadora y la realidad es que sigue siéndolo. Pero es que Tistan no representa tanto esa idea de conservadurismo versus liberalismo, sino una nueva forma de hacer política, pero también conservadora. Y lo ha dejado muy claro Magyar desde estos días, defendiendo la soberanía de Hungría, hablando de los valores tradicionales, pero con un discurso mucho más pro-europeo que el propio Orbán. Que Tista no hubiera ganado si no hubiera sido por esta ideología, creo que lo tenemos claro. Y es que aquí podemos ver, por ejemplo, el mapa de Hungría. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, la renta per cápita, que normalmente es un indicador de las votaciones, porque normalmente influye mucho pues, que los partidos socialistas o socialdemócratas tienen menos votos en las zonas con mayor poder adquisitivo, porque quieren subir impuestos. Pero, sin embargo, si vemos el voto de Tista, aquí no hay un patrón claro. Cuanto más oscuro sea el azul es donde mayor porcentaje de votos ha habido artista. Realmente no se puede seguir nada más allá de Budapest. Que Budapest sí que ha sido históricamente un bastión contra Orbán, ¿de acuerdo? O sea, de hecho en Budapest sí que hay un bastante apoyo a esas medidas socialistas, socialdemócratas, y es precisamente la zona con mayor renta per cápita, pero en este caso se ha votado sobre todo contra Orbán. Entonces, para entenderlo, hay que dejar claro que no es que la sociedad húngara haya querido cambiar la ideología del país, como muchos quieren hacer pensar. Si bien es cierto que su alianza con Rusia no hacía mucha gracia en Budapest, pero más allá de Budapest tampoco era lo necesariamente importante. Los valores tradicionales siguen pesando mucho en el país y esto es lo que de verdad importa a la ciudadanía. Lo único que ocurre es precisamente que Tista sí ha conseguido ese voto manteniendo el discurso tradicional. O sea, realmente lo que ha criticado Magyar de Orbán ha sido la corrupción del partido y ha hablado de él como un producto político. Vistas las causas, nos adentramos en las consecuencias del resultado. Aquí vemos la asamblea parlamentaria. Tista consigue más de 2/3 de los representantes, quedando Fidesz muy relegado. Los 2/3 permiten reformas constitucionales
cosas que ya había hecho Fidesz durante sus años anteriores y que ha prometido Magyar restablecer como estaba antes o hacer pequeños cambios en este sentido. En cualquier caso, hablamos de cuáles han sido las reformas más importantes del partido de Orbán y que han sido las más polémicas y por las que muchas veces se ha hablado de la falta de democracia en el país. Por un lado, la reforma constitucional, con lo que denominó Orbán como ley fundamental. Vemos aquí, la familia queda como únicamente la relación entre hombre y mujer, hace también referencias a la familia cristiana. Y una reforma también muy importante en la Constitución es el rediseño electoral. Lo que hizo Orbán para garantizarse esas mayorías amplias y así poder seguir reformando la Constitución es, por un lado, eliminar la doble vuelta y en un segundo punto redefinió lo que eran las fronteras de las distintas circunscripciones. Porque bueno, el sistema electoral húngaro funciona de una manera concreta, que es que ganas en un distrito y ese distrito se lleva el diputado el propio ganador. Luego intentan hacer un poco de proporcionalidad, pero bueno, eso es lo principal. En este sentido, un rediseño que benefició a Fidesz por la manera en que se dibujaron las nuevas circunscripciones. Y luego un control judicial mayor. Se aprobó, en todo caso, bajar la edad de jubilación forzosa de los jueces para poder sustituirlos por afines. Además, se intentaron crear tribunales administrativos, aunque esto lo bajó la propia Unión Europea. Y otra polémica que también resonó mucho fue la de los medios de comunicación, porque Orbán lo que hizo fue crear un consejo entre amigos y básicamente pues regular más allá de los medios de comunicación. Y posteriormente, pues finalmente oligarcas afines al mismo han controlado la mayoría. De hecho, hemos escuchado las palabras de Magyar, creo que fueron ayer o antes de ayer, en las que le decía abiertamente a la televisión pública que le iba a cerrar en plena entrevista porque había estado un año y medio sin llevarlo a la misma, siendo el principal candidato de la oposición. La conclusión que quiero sacar es que esto supone un nuevo comienzo para Hungría, pero sobre todo para restablecer un poco la democracia que sí es cierto habían perdido en cierta manera, pero no tanto ideológico. Quiero mostrar por último un gráfico rápido sobre el posicionamiento ideológico de Tisza y compararlo así con Fidesz. Y en ese caso vemos que el eje económico y social que está representado, eje económico en lo que es pues la X y el eje o vertical y el eje social en la Y u horizontal, dejan a Tisza claramente en lo que es la derecha, entendida desde un punto de vista tradicional. De hecho, económicamente tiende más al libre mercado, lo único que sí es cierto que socialmente se aparenta ser un partido menos conservador. Pero en cualquier caso, no hay que confundirse, no hablamos de vuelta a la socialdemocracia de Hungría, están muy lejos, como cualquier otro país del este, de acercarse a ella.